Click Radio TV Desafío Empresarial, un programa ofrecido por Desafío Coaching y dirigido por José Ramón Luna, empresario, consultor, formador y coach, especialista en estrategia comercial y de negocios. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva entrega de Desafío Empresarial. Ya sabes, el programa que hacemos todos los viernes dedicado al maravilloso mundo de las empresas y de las organizaciones. Y que además dirigimos a empresarios, emprendedores, autónomos, directivos y cualquier persona que tenga curiosidad en este maravilloso mundo de la economía. Damos la bienvenida, antes de empezar el programa, a nuestras emisoras amigas que están transmitiendo en directo con nosotros en ondas de FM en este momento. Especialmente hoy saludamos a Diámetro Televisión de Canarias, Armonía Duero de Tordesillas, Turia 78 de Valencia y Radio Sierra de Guadarrama de Madrid. Y comenzamos el programa de hoy con los titulares de 5 noticias de actualidad en el ámbito económico. Están seleccionados simplemente titulares para no marear tampoco de momento en este maravilloso viernes. Lo primero, ayudas europeas. El Ejecutivo acelera un 13,6% la ejecución del plan de recuperación en 2022 y autoriza el uso del 90% de los 52.700 millones presupuestados. Si bien solo adjudica el 75%, 39.700 millones, y abona efectivamente únicamente el 19%. Este es el saldo ahora mismo de los fondos europeos. La inflación, el alza de tipos y la presión fiscal se ceban con el comercio, segunda noticia. 14 tiendas echan el cierre cada día en España. Siguiendo en nuestra línea, concursos de acreedores. Al cierre de enero, los concursos de empresas aumentaron el 16,3% interanual. Los talleres de coches, el sector con mayor incidencia. Vamos ahora a una del mercado laboral. Según los expertos, la subida del salario mínimo dificultará la reinserción de los 3 millones de parados que tenemos en la actualidad. Y otra de comercio internacional. Y esta es buena. Las exportaciones españolas marcan su récord en 2022, llegando a 389.000 millones. Evidentemente, el mercado internacional es algo que recupera el mercado nacional en momentos de crisis. Bueno, con entorno Bani, entorno turbulento, es con el que nos encontramos cada viernes desde hace un montón de tiempo, pero la idea está ahora en aportar algo de luz, algo de innovación, algo de esperanza sabia al sector empresarial. Y para eso, pues lo vamos a hacer hoy con 2 invitados de lujo que tenemos este viernes con nosotros. Esto como en el ring del boxeo. Tenemos a nuestra izquierda a Antonio Fernández Olombrada, que es CEO de Blush Design. Muy buenas, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Un placer estar por aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Y tenemos a la derecha a Miguel Ángel Bermejo, director de Aciertum. ¿Qué tal? Buenos días, un placer igualmente. Bueno, fenómeno, luego conoceremos un poquito más sobre vosotros. Bueno, deciros también que, además de los invitados, ya sabéis que el resto sois protagonistas también, si queréis, de este programa. Y para eso ponemos a vuestra disposición 2 canales de comunicación. El WhatsApp 616-412662, 616-412662, y una dirección de correo electrónico que es consultorio@desafiocoaching.com. consultorio@desafiocoaching.com. Y ahora, sin más, empezamos con nuestra primera sección, la sección Entorno. Según los datos, España no es todavía un país de emprendedores, al menos no a los niveles que otros países europeos tienen. Sin embargo, la tendencia, afortunadamente, del emprendimiento está claramente hacia el alza. Según los últimos datos disponibles del GEM, publicados por el Observatorio de Emprendimiento de España, la actividad emprendedora reciente se ha recuperado hasta alcanzar una tasa del 5,5% de la población, porcentaje similar al registrado antes de que estallara la crisis sanitaria. Y lo ha hecho a pesar del repunte del abandono empresarial en un 2,2%. Por otra parte, el informe afirma también que el aumento del porcentaje de personas con intención de emprender en los próximos 3 años roza el 10% de la población. Si a esto le unimos el aumento de oportunidades percibidas en un entorno pospandemia, pues podemos llegar a la conclusión de que, sin duda, el emprendimiento va a crecer en los próximos años si es que las circunstancias del mercado lo permiten. Esto es un claro avance
aunque estamos todavía lejos, que duda cabe, del 15% de la Unión Europea como dato medio y, como hablaba antes con el invitado que voy a presentar a continuación, todavía mucho más lejos de otros países como pueden ser Estados Unidos o países de Latinoamérica, donde el emprendimiento está muy, muy pronunciado, ¿no? Emprender es un reto, pero más aún es conseguir que una vez que creas una empresa, esta crezca y se consolide. Ese famoso escalado, consolidación, como le queramos llamar, ahora veremos, pero que muchas veces nos olvidamos. Parece que el emprendimiento es poner en marcha empresas, la dejo ahí, y a partir de ahí me dedico a otra cosa y voy emprendiendo. No, hombre, lo suyo es emprender y que aquello se consolide y funcione. Hablaremos también de esta situación. Del emprendimiento, precisamente, y de cómo conseguir que las empresas crezcan, vamos a hablar hoy con nuestro primer invitado, que es Antonio Fernández Olombrada. Y os digo algún dato sobre Antonio. Antonio es empresario en serie y CEO de Blash Design, aceleradora y consultora de empresas que ayuda a empresarios a automatizar cada línea de negocio hasta el primer millón de facturación, entre otras empresas en las que participa también como socio inversor. Es profesor universitario en temas relacionados con el emprendimiento, empresa e innovación y en universidades como el Instituto de Empresa o el Tecnológico de Monterrey. Experto en escalado de empresas, diferenciación en mercado y estrategias de lanzamiento de nuevas líneas de negocio, habiendo lanzado a lo largo de los últimos 11 años más de 75 empresas al mercado. Muy buenos días, ahora sí, oficialmente, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí. Creo que hay muchísimos temas que podemos comentar. Sí. Y bueno, con ganas también de que le guste a la audiencia. Seguro que sí, porque además es un tema muy, muy interesante, como decimos, y además algo que, desde mi punto de vista, define la riqueza potencial de un país, ¿no? O sea, pero bueno, ahora hablamos. De todas formas, hay una cosa que he dicho al presentarte que va a ser la primera pregunta que te voy a lanzar. ¿Qué es eso de un empresario en serie? Lo digo porque me dé miedo ya desde ahora o no. A ver, ¿qué es eso? Creo que aquí hay un punto muy interesante que ya puede ser, lo podemos tocar con para debate, porque hablamos muchas veces de empresarios, hablamos también de emprendedores. No se sabe realmente qué es un empresario, qué es un emprendedor, y hay veces que estamos ahí como en tierra de nadie. Sí. Para mí hay un punto fundamental que has comentado antes, y es que hay mucha gente que emprende, hay mucha gente que crea cosas, lanza proyectos al mercado, pero no es capaz de llegar a un punto en el que eso se convierta en una empresa consolidada, en una empresa que pueda funcionar por sí misma, y no llegamos a, bueno, pues a llegar a ese punto de empresario, ¿no? Que para mí es empresario es cuando ya tenemos ese negocio semi en automático y puede empezar a funcionar sin nuestra figura como primer emprendedor o como primera persona de la empresa. Qué bueno esto que acabas de decir, Antonio. Me encanta porque efectivamente yo insisto mucho en ello, ¿no? A mí la definición de empresa que más me gusta es un negocio rentable que funciona sin ti. Y hay muchísimas personas que yo conozco que tienen negocios rentables. Ahora, ¿pueden prescindir un día de ir a ese negocio, de dedicarle tiempo? No. Entonces ya, ojo, que eres un autoempleado muy cualificado. Y a veces estamos confundiendo, efectivamente, empresario y emprendedor. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Un empresario ya es alguien que ha conseguido que aquello haya crecido. Vamos primero a la primera fase, que es la del emprendedor. Yo tengo mi idea y demás. ¿Cómo ves el emprendimiento en España en este momento por la experiencia que tú tienes? ¿Cómo es el emprendedor? ¿Cómo está el ecosistema? Pues la verdad que tengo bastante experiencia, sobre todo en España, en este mundo del emprendimiento. Yo empecé en el 2012 haciendo ya cosas para multinacionales y dentro de esas multinacionales creando subempresas. Y ahora mismo en Blash Design, que es mi empresa principal, que acompañamos a un montón de empresarios y emprendedores, lanzamos, pues mira, ahora mismo estamos lanzando en paralelo 37 empresas. Por lo tanto, mercado hay, la verdad, de clientes ya no solo de España, sino también de otros países. Para mí el emprendimiento en España es una cosa que siempre ha estado, por así decirlo, no mal vista, pero como, oye, ¿por qué quieres hacer emprendimiento o emprender tu propio negocio si puedes pues ser funcionario, tener un sueldo para toda la vida y luego cobrar la nómina y luego la pensión, ¿no? Entonces, es un poco la mentalidad que se nos ha transmitido también durante las últimas generaciones a todos los españoles. Creo que eso está cambiando, creo que estamos en un punto a nivel socioeconómico donde ya muy poca gente pasa más de 10 años en el mismo puesto de trabajo. No hay nadie ya que con la empresa con la que empieza con 20 y pico años se jubile. Creo que eso también podía suceder hace a lo mejor 20, 30, 40 años, pero ya hemos cambiado eso. Y en este punto en el que al final todo lo que son los perfiles se tienen que reinventar porque la tecnología y lo que es el mercado y el consumidor está evolucionando muy rápido, es donde empiezan a surgir muchísimas oportunidades, ¿no? Al final yo siempre hablo de que tenemos dos parámetros que son cambiantes, que es cómo evoluciona el comportamiento de nuestros consumidores y cómo evoluciona el mercado y lo que nos está pidiendo. En base a estos dos puntos, al final nosotros tenemos que pivotar y mejorar tanto nuestras empresas, nuestros emprendimientos, como nosotros como profesionales independientes ir adaptándonos a las nuevas habilidades que va requiriendo el mercado, ¿no?
Como esto cada vez está yendo más rápido, ahora pues está en boca de todos la inteligencia artificial, el chat GPT, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad virtual, metaversos, cada año tenemos un melón nuevo grande que se está abriendo, ¿no? Sí. Y la realidad es que yo creo que estamos en un punto, como país en España y también a nivel mundial, donde o te adaptas o mueres. Ese es un poquito como el resumen, ¿no? Y dentro de esto, para mí la figura del emprendimiento, la figura del emprendedor, la figura del empresario, es una de las figuras más resilientes y que más se pueden adaptar y bueno, adaptarse a todos los tiempos que vienen y que llegarán, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo es un muy buen momento para el emprendimiento, tanto en España como a nivel mundial, porque existen muchísimas oportunidades, porque ya se está... Es que yo, por ejemplo, que tengo empresas que, bueno, pues que estábamos haciendo ya bastante capital, casi el 90% de nuestros clientes y casi el 90% de lo que nosotros facturamos lo hacemos de manera 100% remota. Ajá. Esta mañana justo estaba yo trabajando con unos clientes en Dubái y luego por la tarde tengo un par de reuniones con México, ¿no? Entonces eso en el mismo día desde Madrid, que es donde normalmente vivo. Entonces eso te permite también una flexibilidad y una capacidad de hacer cosas alucinantes. O sea, yo que he vivido en otros países también, pues cuando estás viviendo fuera, muchas veces pensamos de manera limitante de que tenemos que hacer cosas justo en el país o en el sitio donde estamos viviendo, pero hoy en día con Internet, y parece todavía como muy obvio, pero la gente todavía no explota al 100% esa herramienta, podemos tener cosas en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que está en nuestra mano y en la mano de todas las personas, o bien que ya tengan un proyecto, o bien que quieran lanzar algo nuevo al mercado. Es que hay muchísimas oportunidades. Me quedo con eso que estás diciendo, porque efectivamente son... bueno, la verdad es que se nota además que te dedicas a esto porque transmites esa pasión, ¿no? Yo creo que alguno de nuestros oyentes ya simplemente con estos 5 minutos está diciendo ¿dónde hay que apuntarse para emprender? Es verdad, me estoy perdiendo un montón de oportunidades, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco, porque efectivamente luego yo veo algunos empezando a montar cosas y pasará lo que pasa siempre, y es que las montan pero luego no las consolidan. Entonces... Dos cosas que te quiero preguntar sobre emprendimiento que son bueno, yo creo que pueden enseñar unas diferenciaciones buenas, y luego vamos a entrar también, si te parece, en la etapa de cómo emprender y cómo hacer crecer una empresa, ¿no? Pero la primera es startup y negocio tradicional. Es decir, para emprender, o sea, ¿qué pasa? Que ¿tenemos que emprender en una startup? ¿Es todo startup? ¿O todavía alguien puede pensar, oye, que es que yo tengo esto, pero no sé si es emprendimiento o no, porque no lo veo muy tecnológico, no lo veo que esté muy internacionalizado? ¿Eso es emprender o no? Danos un poco de luz entre startup y negocio tradicional. Claro, esto es otra palabra que se escucha mucho en el mundo del emprendimiento, que es la parte de las startups y los negocios tradicionales. Para la gente que no lo sepa, cuando nosotros hablamos de startup, nos referimos a una empresa con base tecnológica que es capaz de tener un crecimiento exponencial en los primeros años y que se requiere muchísimo capital inicial para montar algo que luego va a funcionar en automático y que vamos a hacer muchos billones. De hecho, igual que cuando hablamos de emprendimiento, el final del emprendedor es conseguir que esa empresa esté en automático y no dependa de él. Cuando hablamos de startup, el final de la empresa es conseguir que esa startup se vuelva un unicornio, que es otro atributo también que se utiliza en el mundo startup. De hecho, justo este 2023 lanzo un nuevo libro que se llama El próximo unicornio, donde hablo también de todo este tema. Y un unicornio es cuando nuestra empresa, esa startup, ya está valorada en más de $1.000 millones. Eso es un poquito como el goal o el punto final que buscan toda esta gente que se monta startup. Un ejemplo de startup puede ser, por ejemplo, un Globo, un Wallapop, un Uber, un Cabify, que son empresas que todos conocemos, donde al final, a nivel inicial, se requiere muchísimo capital para montar todo, incluso un Facebook, un Instagram, ¿no? Podríamos incluso considerarlo en sus primeras etapas como una startup, pero que luego puede ir solo y que sin aumentar los gastos fijos de nuestra empresa podemos incluir muchísimos más usuarios de manera exponencial, siendo mucho más rentables. Aquí al final entra otro punto súper importante de las startups. Como las startups necesitan mucho capital inicial, tenemos la figura de los inversores o los inversionistas, que es una pieza fundamental para el mundo de las startups, ya que al final, como se trabaja en las startups, es levantando rondas de capital, rondas de financiamiento. Esto al final es otro tipo de inversión alternativa para muchos inversores que lo incluyen en su portfolio, porque es súper interesante, porque al final puedes tener una empresa que te haga literal 1% de tu inversión inicial si consigues que entre realmente ahí.
Pero también el riesgo es muy alto, tanto para el emprendedor que se monta una startup como para el inversor que mete dinero en esa startup. De hecho, también como dato, los inversores que meten dinero en startups, normalmente el ratio que tienen de éxito es de cada 10 empresas que meten, que una les pague las otras 9. Es decir, ellos ya hacen 10 inversiones, y estamos hablando de inversiones de 100, 200, 300.000 euros como mínimo, y a partir de ahí ya hablamos hasta millones, entran fondos de capital, etcétera, etcétera. Y estás dispuesto a que 9 de esas inversiones fracasen en pro de que la otra recupere la inversión de las 9 anteriores. Vale, perfecto. Bien, el startup, lo tengo claro. Perfecto. Y ahora yo te pregunto, imagínate que yo lo que quiero abrir es una tienda de repuestos hoy en día de algo muy concreto para videojuegos en un centro comercial. ¿Tú dirías, eso es un emprendimiento o no es un emprendimiento? Para mí eso es un emprendimiento, es un negocio tradicional, tiene muchísimas ventajas en pro de las startups y también tiene muchos contras. Claro. Ventajas de una startup que puede crecer mucho más rápido y que al final se puede convertir en algo enorme. De hecho, también incluso puedes hacer lo que se llama un exit, que es una salida, y vender la empresa y coger capital. Desventajas, pues todo lo que hemos hablado de que es muy difícil y que el porcentaje de acierto es muy bajo, ¿no? En pro de un negocio tradicional, donde a lo mejor el capital inicial para arrancar es mucho más bajo, porque incluso ya en negocios tradicionales puede ser un negocio tradicional online. Yo tengo un montón de clientes que hacen, por ejemplo, servicios 100% digitales, ya sea de formación, de consultoría, de un montón de cosas, donde la entrada para poder montarte eso es muy baja, porque puedes empezar a vender tus horas por dinero, pero luego también donde es muy difícil salir del siguiente bloque, que sería ser un autoempleado, ¿no? Que es conseguir la misma nómina que hacías por, vamos a decir, en una empresa tradicional, la consigues con tus propios servicios, pero no puedes irte 3 meses sin estar facturando esos 3 meses, ¿no? Perfecto. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿se puede emprender en España sin ser joven? Sin ser joven y sin ser silver economy tampoco, ¿vale? O sea, ¿se puede perder con 54 años? La realidad es que sí. De hecho, yo tengo muchos clientes que, de hecho, vienen de multinacionales, tienen un puesto de dirección en multinacionales, están ya muy cansados, han hecho ya mucho en su vida, pero tienen como la espinita de hacer algo aún más grande o algo que realmente les llene. Dejan la multinacional o incluso tienen un finiquito y deciden montarse algo a los 40, 50, incluso mi mayor cliente en el sentido de edad, se montó una empresa el año pasado, que estamos con ellos, con 67 años. Perfecto, después de jubilarse se montó una empresa. Muy bien. Entonces, poder se puede, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero se puede. Sí. Pero bueno, vale, no, lo digo porque desde aquí siempre lanzamos también ese mensaje. O sea, que emprender es poner en marcha un nuevo proyecto empresarial que de alguna manera te permita vivir como tú quieres, ¿vale? Y pues lógicamente luego ya están las fases más técnicas, pero eso lo puedes hacer a cualquier edad, lo puedes hacer en cualquier género y lo puedes hacer de alguna manera con cualquier modelo de negocio, lógicamente con sus pros y sus contras en cada uno de ellos. Muy bien, vamos ahora a la parte que yo creo que es más abandonada, ¿no? Venga, yo ya he lanzado mi negocio, lo he creado, pero ha llegado ese momento en el que me he estabilizado y me quedo ahí, incluso está consolidado, pero me quedo en una facturación de $500.000 de euros, de 400.000 euros, de 600.000 euros y ya está, y de ahí no paso, ¿vale? ¿Cómo acelerar o cómo escalar de alguna manera ese negocio? ¿Cómo hacer que sea más grande? ¿Qué puedes recomendar tú a personas? Porque hay muchísimos que están en esa situación. Claro. A ver, el mundo del escalado o del scale-up, por si alguien lo quiere buscar en inglés, porque hay también muchísimos recursos y libros por internet, hay muchísimas opciones aquí. O sea, para mí hay un punto fundamental que se utiliza en todas las estrategias de escalado, que es la parte de sistemas y procesos. Al final, todos los que hayáis trabajado o conozcáis de cerca a una multinacional, sabéis que en una multinacional cuando tú entras estás realmente muy atado, no puedes hacer nada porque todos son procesos, sistemas, escalar a tu jefe, al otro jefe, que desde el departamento central tienen que dar permiso, etcétera, etcétera. Y eso para mí es la mejor definición de lo que son procesos y sistemas en una empresa. Al final ahí lo que está pasando en una multinacional es que por tener demasiados procesos se convierten en empresas poco ágiles y que les cuesta el cambio, ¿vale? Por otro lado tenemos el otro opuesto, que sería un autoempleado o un negocio donde te has hecho y a lo mejor solamente tienes 2 o 3 empleados, donde pues puedes cambiar literalmente el negocio en menos de un año, porque no tienes procesos y sistemas y no tienes todo tan estructurado. Hay puntos medios, que es donde empezamos a trabajar esa parte de escalado. El objetivo de todo esto es que, independientemente de las personas que estén dentro de tu empresa, el resultado que tú le ofreces a los clientes sea el mismo. Por lo tanto, normalmente cuando empezamos a crear un negocio, es un negocio que lo conocemos como negocio basado en personas. Negocio basado en personas en las que las personas aportan un valor y consiguen que el cliente tenga un resultado.
Cuando nosotros tenemos que escalar, tenemos que pasar a un negocio que esté basado en sistemas, de tal manera que las personas operan el sistema que hemos creado para darle resultados a nuestro cliente. Por lo tanto, el cambio también de mentalidad, de cómo pensar todo y de cómo empezar a escalar una empresa es qué cosas está haciendo alguien de mis empleados o yo mismo que si esa persona se va, aquí tenemos un problema. Es decir, en todas las empresas escuchamos cosas como, joder, como se me vaya el de finanzas, a ver dónde están las cuentas ahora. O si se me va el comercial mis clientes son amigos suyos, se me van todos los clientes porque no tengo un sistema de captación de ventas. O si ahora de repente el CEO desaparece, pues ya nos quedamos aquí sin chiringuito. Entonces, eso significa, esos son síntomas de que esa empresa tiene diferentes áreas donde todavía dependen de personas. Por lo tanto, aquí la cosa es... y aquí hay varios conceptos que nosotros trabajamos mucho también en Blas. La cosa es cómo podemos sustituir a esas personas, en el buen sentido, por procesos. Y nosotros, al final, lo que trabajamos con todos los equipos es que los procesos sean los que operan el negocio y los que trabajan para que esos procesos funcionen son las personas. Pero ese es el cambio de chip a grosso modo. Claro, pero fíjate, y no, yo, bueno, perfectamente entendido y además de entendido, absolutamente de acuerdo, ¿no? Contigo. Lo que pasa es que fíjate que tú esto nos lo has explicado en 3 minutos. Entonces, claro, yo lo oigo y digo, joder, es verdad, macho, pues ponme 3 de eso, ¿no? O sea, quiero decir, yo lo compro. Y esto estoy seguro que lo sabe mucha gente, pero aún así no lo hace, ¿vale? Y esta es la realidad. Desde tu punto de vista, ¿qué te has encontrado por ahí? ¿Cuál es la barrera principal que te encuentras para que realmente esto, que parece obvio y parece evidente, o por lo menos tiene una explicación racional detrás, no se ponga en marcha? ¿Cuál es el problema? Porque hay muchísimas empresas que no lo ponen en marcha. Mira, yo lo resumiría todo en 3 puntos principales que ahora quiero comentar. El primero es entorno, el segundo es foco y el tercero es gestión de equipos. Entonces, el primero, que es entorno, y esto es fundamental, al final está la famosa frase de somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, que es totalmente real. Bueno. Y esto es muy importante, ¿no? Porque si al final las 5 personas con las que pasas más tiempo tienen autoempleos, o peor aún, no tienen ni siquiera un autoempleo, tú al final vas a pensar como un autoempleado. Al final nuestro cerebro funciona por esa parte de ¿cómo se llama? Reciprocidad. Reciprocidad, eso es. Y al final lo que vamos a hacer es imitar los comportamientos de aquellas personas que tenemos más cerca. Entonces, si yo realmente quiero empezar a pensar como empresario y a empezar a escalar mi empresa o que mi empresa empiece a funcionar sin mí, el primer punto o la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿cuántos empresarios que ya hayan conseguido eso tengo en mi entorno? Vale. Porque si no tengo nadie que haya conseguido eso en mi entorno, va a ser muy difícil que mi cerebro modele el mismo comportamiento que tienen esos empresarios. Eso es lo primero. Sí, porque ahí ya te da ideas. Luego, bueno, ¿cómo consigo hacer esto si no los tengo? Bueno, pues apúntate a grupos de networking, empieza a relacionarte y empieza a aprender, ¿no? Claro, Bueno, fenómeno. Eso es. Entonces ahí ya, pues claro, puedes cambiar tu entorno, irte a otros países, leer libros, ir a conferencias y empiezas a conseguir un entorno que ya te está apoyando y donde tú en tu cabeza ya puedes empezar a integrar todo lo que esa persona tiene que tú todavía no tienes. Esto es fundamental. Y además, cuando lo vemos en otra persona y realmente nos da como envidia de, ¿por qué esa persona lo ha conseguido y yo no? Aquí entra otro principio también psicológico, que es la ley del espejo. Al final, si lo vemos en otra persona, pero todavía no lo tenemos, es porque realmente lo que vemos en la otra persona lo tenemos dentro, pero está sin desarrollar. Eso es. ¿Vale? Eso es fundamental. Eso sería el primer punto. El segundo punto fundamental para poder trabajar todo esto es la parte de foco. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy complicado, foco y dirección. Es decir, muchas veces cuando tenemos un negocio que ya más o menos está traccionando en el mercado, lo que solemos tener, aparte de ese negocio, son muchos fuegos abiertos. Entonces, en el día a día del negocio, pues tenemos un montón de problemas, el día a día nos consume y llegamos a final de la semana sin haber podido dedicar ni un tiempo a nuestro negocio, simplemente estamos dedicando tiempo a gestionar cosas del negocio que no nos permiten ni siquiera establecer objetivos de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, aquí entramos en ese punto de decir, ok, ¿y cómo narices puedo conseguir foco, no? Y hay una cosa que trabajamos mucho con todos nuestros emprendedores y todos nuestros empresarios, que es rehacerles toda su semana y rehacerles todo su calendario. Y la proporción que nosotros tendríamos que tener aquí de tiempo que dedicamos a ejecutar cosas activamente en nuestro negocio y tiempo que dedicamos a pensar cómo mejorar nuestro negocio, pensar cómo hacer procesos, es el famoso 80-20. Es decir, tenemos que dedicar un mínimo de un 20% de nuestra jornada laboral a poder pensar en esos sistemas, poder pensar en cómo estructurar nuestra empresa, marcar nuestros objetivos y demás. Si tú trabajas, por ejemplo, 40 horas a la semana, pues un 20% tuyo son 8 horas. Así correcto. estaría, ya está. Entonces, si te estás dedicando menos de 8 horas reales sentado
a trabajar en los sistemas y procesos de tu empresa, es que estás muy por debajo de la media de una empresa que tiene que estar escalando. Perfecto, con lo cual tenemos entorno y tenemos el foco y dirección que acabas de decir y que incluso eso se traduce en la gestión de la agenda. Vale, perfecto. Total. Y habías hablado de un tercer elemento. Eso es. Para terminar simplemente el foco, también aquí lo más interesante es poder ayudarnos de gente que esté con nosotros todas las semanas dándonos ese foco y esa claridad a nivel estratégico, ¿no? Lógico. Y luego el tercer punto es la parte de gestión de equipos. Y esto es fundamental. Al final, cuando estamos escalando y tenemos que empezar a salir nosotros de la ecuación, necesitamos un equipo que ejecute lo mismo que estábamos haciendo e incluso de mejor manera que lo hacíamos nosotros, ¿no? Y aquí yo utilizo un concepto que creo que es súper interesante porque se entiende muy bien. Y con nuestros clientes siempre dividimos los equipos en dos grupos. Lo que nosotros llamamos el equipo A y el equipo B. El equipo A es ese equipo de superestrellas y son esas personas en tu organización que son clave. Seguramente tú como emprendedor, tú como empresario seas parte de ese equipo A y seguramente haya 2, 3 que los puedes considerar tu mano derecha que te ayudan a llevar esa organización, ¿no? Y luego tenemos el equipo B, que son personas que te ayudan, pero que no son personas donde realmente les veas como una pieza tan clave o a lo mejor no estén tan espabilados, tan avispados o sean tan expertos. Entonces, ¿cuál es el principal problema que yo veo aquí con muchos empresarios y muchos emprendedores? Que ponen a su equipo A ejecutar tareas que tendría que estar haciendo el equipo B. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las tareas que tendría que estar haciendo nuestro equipo A? Nuestro equipo A es el equipo que crea los sistemas y los procesos de nuestra empresa para que lo opere el equipo B. Por lo tanto, el 90% de las horas de tu equipo A tiene que estar enfocado en crear esos sistemas. Si tú tienes una persona que es muy buena en la parte comercial y lo consideras tu mano derecha en ventas y es equipo A, el 80% de su jornada tiene que estar pensando en cómo sistematizar, cómo crear embudos automáticos, etcétera, etcétera. Y el equipo B lo opera. Muy bueno, muy bueno. O sea, 3 recomendaciones totales, pero ya no recomendaciones, sino 3 causas del por qué muchas veces no se consigue salir de ese bucle que se está ahí desescalado. Vale, y ahora para finalizar una pregunta que te quiero realizar, en esto que también le va a servir a mucha gente, ¿no? Uno de los grandes problemas es la financiación, uno de los grandes problemas cuando alguien pone en marcha un negocio o incluso quiere crecer es tener pues el dinero, los recursos económicos suficientes para poder ponerlo en marcha. Entonces, al margen de los sistemas tradicionales, incluso alternativos que hay de financiación, banco y luego ya leasing, factoring, tal, no sé qué, existen esos inversores de riesgos, ¿no? Y salir a rondas de financiaciones o buscar financiación privada. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que busca un inversor privado en este momento para invertir en un negocio? ¿Cuáles serían los elementos que más valora? Pues mira, es una respuesta muy fácil, pero es una respuesta muy difícil también para los emprendedores y empresarios que nos estén buscando, ¿no? Al final, vamos a simplificar un poco todo. Cuando nosotros nos creamos una empresa, la empresa no deja de ser otra cosa que una máquina de hacer dinero, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una empresa, tienes que ser capaz de tener algo que tú le metas 1 euro y salga 1,2 euros, o 1,5, o 2, o 3,5. Y hasta que tú no tengas esa visibilidad sobre las métricas de tu empresa, es muy difícil que le demos un retorno al inversor. ¿Cómo se hace esto? Al final nosotros tenemos que saber cuánto nos cuesta adquirir un nuevo cliente, cuánto nos cuesta entregar nuestro producto o nuestro servicio y cuánto es el valor que sacamos de ese cliente al final. Si tú no tienes esto claro, si tú no le puedes decir al inversor, si ahora meto 100 clientes nuevos, me va a costar 10 euros por cliente, que son 1.000 euros, y además para cada cliente yo le hago un por 2. Entonces esos 1.000 euros los convierto en 2.000. Y entonces ahí, cuando tú ya tienes esa máquina operativa y los números claros, es cuando empiezas a hablar con el inversor, Correcto. no antes. Vale, es que eso es muy importante, porque Eso es importante, sí. antes estás hablando de la carta de los Reyes Magos y entonces tienes que tirar mucho de emoción y que se fíen de ti y mucha persuasión, impacto, influencia. Y lo mismo encuentras a alguien, pero dices, ve, y luego estás hablando de la parte racional en la que ya no es una carta, sino que sucede esto, KPIs, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, muy importante porque efectivamente yo creo que uno de los errores fundamentales es que no se tiene eso preparado. Es más, tú estabas diciendo tener claro estas métricas y yo estaba pensando en emprendedores que conozco y que todavía les queda un camino en que no tienen claro cuál es el break-even directamente, ¿eh? Si no tienes claro cuál es el break-even es difícil que tengan las métricas. Pero todo se va aprendiendo y todo es cuestión de ir avanzando. Fenomenal. Pues hasta aquí lo único que te voy a dejar ahora, si me permites, es 30 segundos, 40 segundos, porque sí que nos interesa para que nos digas qué hacéis en Blash Design y en qué podéis ayudar a las compañías en esta línea, ¿no? Que estamos hablando. Genial. Pues básicamente en Blash Design trabajamos con 3 tipos de perfiles. Trabajamos con personas que quieren montar su propio negocio, ya sea una startup o un negocio tradicional. Trabajamos con personas que ya han lanzado al mercado, pero están en ese punto que hemos comentado de no acabar de conseguir tracción o no acabar
acabar de salirse de su operativa. Y también trabajamos con gente que tenga una empresa tradicional grande y que esté en un punto donde tenga que hacer una reinversión y reinvertir un poco todo el capital de la empresa para crear algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, mucha pyme tradicional. Entonces, dentro de esto, al final tenemos diferentes servicios y programas de consultoría, donde el objetivo principal es trabajar toda esta parte de sistemas, conseguir tracción en mercado y podemos llegar a una media de $1 millón o de euros de facturación anual por cada una de las líneas de negocio. Y ya está. Entonces, si alguien quiere también información sobre ese tema, pues en Blash, que se escribe BLASH, blashdesign.com, tenemos toda la información, y a mí personalmente, si alguien me quiere contactar o por Instagram o por LinkedIn, me pueden encontrar como Antonio Fernández Olombrada, que es un pueblecito de Segovia, y ahí podemos hablar tranquilamente de cualquier cosa. Perfecto, muy bien, Antonio. Pues repito yo también, porque ya así ya te despido. Antonio Fernández Olombrada, CEO de Blash Design, ha estado con nosotros y nos ha hablado de este emprendimiento y sobre todo este escalado y cómo hacer que realmente nuestro negocio, esa criatura que estamos lanzando, se convierta en rentable. Muchísimas gracias, Antonio, de nuevo por haber accedido a esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Y es más, queda mucho por hablar, seguramente repetiremos. Eso es, gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con nuestra siguiente sección, la sección Desafío Comercial. Estamos en la época de la digitalización. Todo se digitaliza y, por supuesto, y en particular, las empresas están acometiendo grandes procesos de transformación digital y de digitalización. Esto ya no es una opción, digitalizarse o no, sino que es una obligación para todo aquel que pretenda mantenerse en el mundo de los negocios y, como bien decía Antonio ahora, incluso crecer en el mundo de los negocios. La venta es posiblemente una de las funciones que más afectada se está viendo por la transformación digital, como consecuencia de los grandísimos cambios que estamos viendo que se producen, especialmente en los procesos de compra y en las preferencias del consumidor. El entorno cambia, pero es que además cambia fundamentalmente en cómo quiere y cómo compra un consumidor, cómo quiere comprar, y esto afecta directamente y en primera línea a la función comercial de las organizaciones. Sin embargo, muchas veces cuando hablas con responsables comerciales, hablas con personas que están al frente de esta función comercial, pues te das cuenta de que los cambios tecnológicos, las adaptaciones no se están incorporando tan rápidamente en los equipos comerciales, en las redes comerciales de campo. Nos referimos a las personas que se dedican profesionalmente a la venta. Y ya no solo en los equipos comerciales de las compañías, sino en los vendedores, agentes comerciales que trabajan como autónomos desarrollando funciones comerciales. Quizá van algo más pausados en la incorporación de transformación digital. Esto pues probablemente se debe a algunas barreras que tienen que ver con la mentalidad o con no tener claro que la digitalización incorpore beneficios. Yo he hablado con muchos comerciales que me dicen, bueno, sí, esto está, pero sigue siendo necesario la intervención personal, realmente al final lo que cuenta es la confianza, no veo muy claro que tenga que meterme en todo esto. Bueno, pues precisamente para contribuir a despejar las posibles dudas sobre los beneficios que la digitalización de la venta y de los equipos de venta tiene, pues he seleccionado 10 beneficios que os quiero comentar hoy, ¿no? 10 beneficios que aporta la transformación digital a el resultado comercial, bien seas un agente comercial autónomo o bien seas el miembro de un equipo comercial de una compañía o bien seas el responsable de equipo. Hay 10 beneficios. El primero de ellos es la transparencia y la eficiencia. Evidentemente, contar con una digitalización aumenta el número de datos con el que tú trabajas y automáticamente las operaciones comerciales, las visitas, los resultados que estás obteniendo se convierten en más transparentes para todo el equipo comercial. Y esto, además, aumenta evidentemente la eficiencia porque permite incluso la digitalización automatizar determinadas funciones que hacen que tú como comercial puedas dedicarte a las funciones de valor añadido dentro del proceso comercial y no estés haciendo determinadas cuestiones que hoy en día se pueden automatizar. Por tanto, transparencia y eficiencia a través de la digitalización es clara. Segundo beneficio, tener acceso en todo momento a los datos de venta. Estamos en un mundo de datos y evidentemente tomar decisiones para plantear estrategias se basa mucho en información, en cómo están funcionando las acciones que pones en marcha y a partir de aquí tenemos que manejar datos, pero datos muchos y además
en el momento. Cuanto antes tengas los datos, antes puedes tomar decisiones. Esto me lleva al tercer beneficio, es que cuentas, a través de la digitalización, con un mejor análisis de estos datos para esa toma de decisiones. Ahora mismo el mercado cambia muchísimo y cambia muy rápido, a un ritmo que es difícil seguir en los planes ya no solo estratégicos, sino operativos. Planes estratégicos de 3 años, 5 años que todavía se siguen haciendo, pues realmente las probabilidades de no cumplir nada de lo que se dice son grandes. Es decir, los planes estratégicos ya se deben hacer a menos tiempo y los planes operativos ya son prácticamente semanales. Pues los datos, cuanto antes los tengas, mejor para tomar decisiones. Y esto te lo permite la tecnología. Un cuarto beneficio es la reducción de errores y de pérdidas de posibles ventas. Obviamente, a través de los CRMs, a través de la automatización de procesos, a través de el estar funcionando con herramientas digitales potentes, pues evitas los errores que en muchos casos habrás tenido probablemente cuando has entrado en un proceso comercial con tus posibles clientes, pues de cifras de venta anteriores, de líneas de producto, incluso de tarifas desactualizadas, todo este tipo de cosas que a veces pues te ha llevado errores, a través de la digitalización lo tienes controlado, ¿no? Y hace además que no pierdas posibles clientes porque las campañas de promoción, las adaptaciones de propuesta de valor, las puedes hacer en el mismo momento que estás hablando con tus clientes a través de la conexión directamente a tus sistemas de información. Por ejemplo, en muchos casos habrás estado hablando con algún cliente, le habrás dicho, oye, muy bueno ese planteamiento, permíteme que lo veamos, lo vamos a preparar y luego vuelvo a llamarte y te lo presento. Todo eso, si tú estás conectado directamente a un buen, vamos a llamarle ordenador central, automáticamente en el momento puedes solucionar esa venta, ¿no? Otro elemento, otro beneficio, el aumento de la rentabilidad. Este no hay que explicarlo mucho. A partir de automatización de procesos, optimización del tiempo y mejora del enfoque comercial, se aumenta la rentabilidad comercial. Un beneficio adicional, transmisión del conocimiento y mejores prácticas en todo el equipo. Y esto es fundamental. El camino se hace andando, las empresas son conjuntos de personas, son sistemas son personas que de alguna manera hacen la misma función. Y si vamos aprendiendo los errores unos de otros, vamos compartiendo mejores prácticas y vamos poniendo en común, ese banco de conocimiento nos ayuda a todos a tener mejor resultado. Esto, hoy en día, con la digitalización, es absolutamente fácil. Tener un banco de mejores prácticas, un banco de conocimiento donde las personas compartan, aumenta radicalmente la eficacia de tus equipos. Comunicación y colaboración más efectiva. Evidentemente, el lobo solitario del comercial, a través de la digitalización, tiene una herramienta para colaborar y para poder trabajar en equipo con el resto de compañeros. Y evidentemente esto impulsa muchísimo las posibilidades de generación de ideas y de estrategias comerciales. Potenciar la imagen de la compañía. Imagínate catálogos digitales, los colores, las fotos, las utilizaciones de internet, los vídeos, la realidad aumentada. Tú puedes hacer presentaciones hoy en día muchísimo más potentes y a partir de ahí la imagen de marca se ve beneficiada. Y vamos a los dos últimos beneficios de la digitalización en ventas. Aumentar la satisfacción y la fidelización de los clientes. ¿Por qué? Por la rapidez, fundamentalmente. El público quiere las cosas ahora. Cada vez somos más rápidos comprando y queremos la entrega mucho más rápida. De hecho, desde que aparecieron, no voy a mencionar marcas, pero todos lo sabemos, ¿no? De que aparecieron operadores a los que les compramos en online casi todos los días, ahora nos enfadamos cuando no nos viene casi en el mismo día. O sea, es decir, antes ya era, bueno, ya en 2 días, en 3 días. Es que ahora si no me viene mañana, eso ya es imperdonable, pero es que encima me están acostumbrando a que si encima lo compro de determinada manera me llega hasta tarde. Y entonces ya eso está acostumbrando a que el consumidor ya todo lo estima así y ya me da igual. Yo compro un tren y el tren lo quiero esta tarde. O sea, ya no diferencio entre un clip y un tren. Y esta es la realidad. Y a partir de aquí, pues obviamente, todo lo que es la digitalización me permite una agilidad de procesos que de forma artesanal no la podría hacer. Y vamos al último, que al final es el desarrollo y la mejora de la formación profesional en ventas. Tanto tus equipos como tú mismo, si estás vendiendo tú solo, tienes 24/7 capacidades de formación. Es decir, puedes formarte ahora en cualquier momento, a través de plataformas de formación, a través de cursos de formación online, a través de podcasts, a través de canales de YouTube. Evidentemente, la profesionalización que puedes obtener, la puedes obtener ahora mismo, en el momento, a través de la digitalización.
Bueno, si todo esto que he dicho todavía te hace tener dudas, pues bueno, es una opción que tienes y qué duda cabe que la puedes ejercitar. Pero yo creo que es evidente que estamos condenados, o afortunadamente estamos condenados, a digitalizarnos y a partir de aquí, cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Palabras como CRM, software, inteligencia artificial ya no pueden quedar fuera de la función comercial que estamos desarrollando. Por tanto, está claro que es necesaria la transformación digital de los equipos comerciales. Y ahora, la clave, ya te toca a ti, está en definir un plan de decir, venga, va, pues ¿por dónde empiezo? Bueno, pues primero el móvil ya lo tienes, pero ahora me voy a comprar un ordenador potente que tenga además conexiones con los sistemas centrales de la compañía, si es que estás trabajando por libre. O, si eres responsable comercial, voy a hacer un diagnóstico de cómo está la digitalización en mi departamento, en mi área, y vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Ese plan para llevarlo a cabo. En otros episodios hablaremos del plan, de cómo hacer las fases de digitalización y luego también hablaremos de herramientas de andar por casa, pero muy potentes, que tenemos a disposición incluso de móvil y que nos pueden ayudar a aumentar nuestra eficacia comercial. Pero eso será en los siguientes episodios de Desafío Empresarial. Bueno, y vamos ahora con la tercera y última sección del programa, que es nuestra sección Aula Empresarial. La sostenibilidad es una de las tendencias en el mundo empresarial. Son ya varios años y muchas las iniciativas que se han puesto en marcha para conseguir un verdadero desarrollo sostenible. A nivel mundial, gran parte de las políticas y de los grandes planes llevan el apellido de sostenibilidad. En esta línea, y como marco general, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 como una llamada global para proteger nuestro planeta y asegurar que todas las personas tengan paz y prosperidad para 2030. Pero ¿cómo trasladamos todo esto? Que está muy bien y por supuesto todos avalamos de todo este tema de la sostenibilidad y los ODS, ¿cómo lo adaptamos al mundo de la empresa? ¿Para qué sirven los ODS? ¿Cómo se implantan? ¿Qué barreras suelen aparecer? Bueno, pues para hablar de todo esto y conocer con más detalle esto de los ODS y de la sostenibilidad, vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Bermejo. Miguel Ángel es empresario y consultor de empresa, es el director de Aciertum. Es ingeniero técnico forestal, en la actualidad, como os digo, pues ya desde hace 10 años es director de Aciertum, consultora especializada en la implementación de sistemas de gestión, de calidad, de medio ambiente, SICTED, etc. Cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de proyectos, tanto para entidades privadas como públicas. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días otra vez, encantado. Bueno, fenómeno. Bueno, pues nada, aquí está nuestro hombre verde, ilustrándonos. A ver, primero, para que nos situemos, ¿no? ¿Qué es esto de la sostenibilidad en el mundo de la empresa? ¿Cómo debemos entender sostenibilidad? Porque nos podemos poner a divagar. Entonces, ¿qué sería sostenibilidad en el mundo de la empresa? Vale. Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos definir? Al final, bueno, lo que pretende este marco es un poco el objetivos comunes, ¿no? El pensar en globalidad. Entonces, dentro de las patas que tiene una empresa, ¿no? Al final, y sus procesos y su desarrollo de negocio y demás, una de las cosas que necesita, la empresa es parte de la sociedad, es parte del mundo en el que estamos, que tiene una serie de problemas y, bueno, puede contribuir a las soluciones, ¿no? Entonces, incorporar la sostenibilidad creo que es una necesidad para las empresas ahora mismo, que es hacer lo mismo que haces, pero generando el menor impacto negativo posible. Eso es sostenibilidad al final en una empresa. Perfecto. Vale, y como una de las iniciativas para tratar de garantizar esta sostenibilidad y hacer que tengamos el menor impacto, pues aparecen estos ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Bueno, cuéntanos un poquillo sobre ellos a nivel general y luego trataremos de hacer una enumeración, por lo menos, de los que tú consideres que más pueden impactar en las empresas y conocer un poco más de ellos, ¿no? Vale. ¿Qué es eso de los ODS? Vale, bueno, pues los ODS son una iniciativa de Naciones Unidas que, bueno, pretenden involucrar a todas las partes, ¿no? Parte pública, parte privada, la sociedad, los ciudadanos, etcétera, ¿no? Lo que se pretende es lanzar el mensaje de, bueno, que somos tenemos ciertos riesgos, ¿no? Para garantizar el desarrollo de las generaciones futuras, es decir, hay problemas
que hoy no vemos, pero que no sabemos si en 10, en 20, en 50 o en 80, pero se van a manifestar, o sea, dificultad de tener agua potable en condiciones de uso para todo el mundo, bajada de la calidad del aire, alcanzar temperaturas superiores, todo el tema de calentamiento que al final lo que va a hacer es que desaparezcan especies y bajen la... Al final lo que bajan son las probabilidades de pervivencia de nuestra especie, ¿no? Entonces, pues en ese marco se han lanzado unos objetivos de desarrollo, una Agenda 2030, donde pretendemos que en los próximos años todos trabajemos en, bueno, pues garantizar que los que vienen detrás puedan seguir teniendo lo que tenemos hoy. Vale, todos, y entre otros todos, pues están las empresas, ¿vale? Perfecto, vale. Y ahora vamos a profundizar, ¿vale? Porque has hablado de agua, has hablado de clima, has hablado... Vale, pero estos objetivos que de repente se marcan Naciones Unidas, ¿cuáles son concretamente, no? Vale. Bueno, pone 17 objetivos sobre la mesa y son los, teóricamente o entendidos, los principales problemas con los que contamos en la humanidad ahora mismo, ¿no? Entonces, y sobre los que hay que poner medida y poner foco. Por ejemplo, voy enumerando y contando un poquito, ¿vale? Pero en primer lugar, la pobreza, es decir, hay partes del mundo pues que tienen niveles de pobreza extrema y luego dentro del mundo civilizado también hay porcentajes de población que también hay pobreza, o sea, no hay que irse muy lejos para encontrar pobreza, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, jolín, es erradicar la pobreza, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Hay muchos objetivos que a lo mejor son más de índole política, ¿no? Otros más a nivel empresarial y de negocio, y luego otros para nivel de ciudadanos, ¿no? Bueno, pero ojo, está bien, porque, por ejemplo, dándole la creatividad, no quizá en todos los lados, ¿no? Pero en algunos sitios, evidentemente, la empresa genera empleo, genera riqueza y a partir de aquí evita pobreza en muchos casos, ¿no? Sí. Yo puedo decidir implementar o implantar una empresa en una zona pobre y a partir de ahí hacer que esa zona crezca. Sí. Hablo de... Habría que analizar qué casos, qué empresas, pero bueno, sí tiene cierto encaje. Vale, la pobreza, muy bien. Sí, la pobreza es ausencia de desarrollo económico directamente. Claro, que... Con lo cual, evidentemente, claro que tiene un impacto más, directo. O sea, todo lo que tenga que ver con eso, perfecto. Eso es. Muy bien. Vale, seguimos. Hambre cero, ¿vale? Otra de las cosas es, y existen siempre campañas de banco de alimentos y una serie de cosas. Entonces, bueno, también se trata de sistematizar qué pueden hacer las empresas, pues dentro de sus acciones sociales, digamos, pueden enfocarse a solucionar problemas o sea, ayudar a bancos de alimentos, comedores sociales, una serie de cosas que existen para luchar contra, en este caso, el hambre, ¿no? Y insisto, aquí también, o sea, no pensamos en hambre cero y parece que nos vamos a otros continentes, pero no, también aquí. Perfecto. Vale, sí, muy relacionados estos dos. Sí. Porque, bueno, al final pues tiene que ver con ingreso económico para poder evitar pobreza y de paso comer, ¿no? Sí, o sea que vale, estamos de acuerdo. Muy bien. Vale, en línea. Siguiente, salud y bienestar. Bueno, pues al final se trata de... pues el acceso a la salud, a la sanidad, pues a ampliar nuestra esperanza de vida en función de, pues de tener unos programas preventivos, de evitar mortalidad infantil, que todavía pasa en muchos sitios, establecer hábitos saludables, pues luchar contra el tabaco, contra la obesidad, contra los malos hábitos, fomentar el deporte. O sea, muchas empresas ya están trabajando en programas internos en este sentido. Es decir, vamos a procurar salud y bienestar, empezando por nuestros propios equipos. Perfecto. ¿Vale? Y además eso luego genera motivación, etcétera. Lo hemos trabajado en algunos de los programas. Pero efectivamente, los programas de salud y bienestar que se hacen en las organizaciones ya van directamente relacionados con este ODS. Exacto. Vale, perfecto. Vamos al siguiente. Educación de calidad, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con sistema educativo, formación, etcétera. Bueno, pues otra de las cosas en las que se puede trabajar y las empresas trabajan, colaboran, participan en máster, en prácticas, en incorporación al mercado de personas, también nos afecta y también podemos trabajar aquí. Y todo lo que sean centros de educación y enseñanza, pues fíjate, tienen un objetivo directamente. Claro. Y si me apuras, pues la formación continua que hacen las empresas, evidentemente están contribuyendo a ese desarrollo, ¿no? Competencial de los trabajadores y a partir de ahí pues ya estás alineado con este principio. Totalmente. Y universidades y todos los que están trabajando en tema de educación. Aquí tiene todo el mundo su hueco, ¿eh? O sea, como vemos hay para todos. Vamos al quinto. Vale, igualdad de género. Bueno, pues efectivamente es una cosa que cada vez se va trabajando más, se van implantando nuevas políticas, incluso ya por obligación, por ley, hay planes de igualdad en las empresas. E insisto, aquí pensamos en global y pensamos en local, ¿no? Que también es una de las cosas que se suele hacer. Pensamos a cercanía donde podemos trabajar. Bueno, pues todos tenemos y todas las empresas pueden mirar hacia adentro y ver si hay cositas a mejorar ahí, ¿no? En aspectos, en temas salariales, en temas de acceso a puestos más altos, y bueno, cada cual donde entienda.
Muy bien, seguimos. Vale, seguimos. Agua limpia y saneamiento. Bueno, afortunadamente estamos en una parte del mundo donde esto lo podemos tener más solucionado, ¿no? Pero bueno, la contaminación de las aguas también es otro tema a trabajar. Entonces, bueno, todo lo que son espacios industriales Vertidos, y demás, todo lo que etcétera. sea reducir la contaminación de vertidos, es otro punto de trabajo. Claro, es que muchas veces lees estos objetivos y los ves muy lejanos, como tú dices, y los ves muy lejanos en la actividad empresarial, pero evidentemente tú te vas a determinadas zonas, por ejemplo, donde hay mucha agricultura, y yo soy de Murcia, ¿no? Y entonces ahí hay un caso cercano, ¿no? Con el Mar Menor, por ejemplo, y tal, como llega, digamos, los vertidos de fitosanitarios y demás, y de repente pues provoca determinado impacto. Bueno, pues eso, evidentemente, si tú en el proceso eres capaz de controlar eso, ya estás alineado con el ODS, el número 6 de agua limpia, Sí, ¿no? O sea sí. que, vale, fenómeno. Bueno, hay muchos sitios en España con dificultades. No, no, de acceso al seguro, agua, seguro. fíjate, Bueno, y luego de agua, con los efectivamente. trasvases sí que hay Claro. un debate trasvases. Sí, Vuelvo no, a irme es al decir, mismo sitio que he al dicho. mismo sitio, por O sea eso. que no, pero bueno, vale, fenómeno. Vale, entonces, bueno, otro campo. Energía asequible y no contaminante, ¿no? El séptimo objetivo. Bueno, pues a ver, esto interesa muchísimo a las empresas porque además los costes de la energía actualmente en Sí. algunos casos se hacen casi inasumibles o difíciles de asumir, ¿no? La repercusión que está teniendo, sobre todo en actividades muy intensivas en energía. Entonces, todo lo que sea reducir energía, reducir costes de energía e ir trabajando en energías más limpias, o sea, vamos, yo creo que no hay empresa que no esté trabajando en eso, especialmente en el sector industrial. Perfecto. Vale. Seguimos. Seguimos. Trabajo decente y crecimiento económico. Ojo, importante. Hombre, Sostenibilidad no está en contra del crecimiento económico, todo lo contrario, es una parte importante, ¿no? Entonces, al final, otro de los objetivos es desarrollo económico de espacios locales, que juegan las empresas un papel de alianza imprescindible, ¿no? Claro. Con los municipios. Vale, sigo, bueno, paso un poco más rápido a lo mejor, Sí. ¿no? Pero objetivo nuevo, industria, innovación e infraestructuras, pues trabajar de forma sostenible en un desarrollo industrial, no desaparece la industria, hacemos industrias más limpias, más sostenibles, Vale. que siguen generando y produciendo, pero bueno, pues de una forma más enfocada a minimizar sus impactos. 10. Reducción de las desigualdades a todos los niveles, ¿no? Y de género, desigualdades de niveles de riqueza, incluso entre países, entre fronteras y Vale. demás. Bueno, pues trabajan en esa línea. Insisto que hay algunos que es verdad que son más a nivel de gobiernos que de, No, que bueno, de pero empresas. yo creo que ¿no? todos Pero- tienen. Si le das un poco la creatividad, puedes hacer cosas, ¿no? Alineadas. Eso es. Comunidades y ciudades sostenibles, es el 11. Vale, pues somos parte de esa comunidad, las empresas, ¿no? Entonces ahí tenemos mucho que aportar también, ¿no? Al final tenemos que, muchas veces en sostenibles, pensar también en tu espacio local y cómo puedes ayudar a que sea mejor, ¿no? Y tú eres parte de ello. Vale, producción y consumo responsable. Bien, hablamos de logística, ¿no? Es decir, no tiene el mismo impacto comprar aquí al lado que te traigan un producto de la otra punta del mundo. Genera un impacto, ¿no? A veces se dice que no nos damos cuenta el impacto que genera tomarte un café. De dónde viene el café, de dónde se ha producido, los kilómetros que ha recorrido, lo que es la producción y demás. Entonces, bueno, pues al final es otro punto, ¿no? A tener en cuenta. Seguimos con el 13, acción por el clima, todo lo que tiene que ver con cambio climático. Huella de Tenemos carbono, una normativa cada vez más. Hay un objetivo 2050 de se acabó todo, mucha buena parte de combustibles fósiles en calderas, en vehículos. Bueno, vehículos ya a partir del 2035 ya salió que prohibido ya todo lo que es combustibles de gasoil y gasolina. A partir de 2035. 35 se dejan Pues de ojo. vender. O sea, Ya. eso ha salido hace unos días. Sí, por eso digo que eso no lo sabe la mitad de la gente, ¿no? O sea que, bueno, ya el coche que tienes ya yo creo que aguanta hasta ahí, hasta esa edad, pero Sí, ya es vete verdad. pensando en cambiar de combustible. Sí, a partir ¿no? de Vale. 2035 lo de diésel o gasolina ya no Bueno, vale. bueno. Vale, vida submarina, vida acuática, esto es otro punto importante en zonas costeras, ¿vale? Al final también Bueno, lo que acabo de decir del Mar Menor es un ejemplo. Evidentemente, aparte ya de que el agua tenga pues toda la vida que hay allí, hay especies como el gran caballito de mar que está en extinción por ese motivo, ¿no? y las especies que comemos también se empiezan Claro, a extinguir, ¿eh? O sea, claro. sacamos muchos. Claro, claro. Las sardinas también se acaban Claro, algún claro, día. por eso digo. Dices, ay, qué ricas eran las sardinas, ¿no? Pues ya no hay, ya no, cada vez quedan menos. Vale, vida y ecosistemas terrestres, o sea, protección de espacios naturales. Si eres una empresa que estás en un entorno cercano, Madrid tiene, sin ir más lejos, tiene Sí. parque nacional, tiene parques regionales, es decir, tiene espacios a proteger también, ¿no? Y si eres empresa de esos entornos también te implica. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, no, Esto da para otro eso programa. te iba a en general, decir, ¿sabes? efectivamente. O sea, Efectivamente. no Y vamos a además entrar ahí, ahora, ¿no? porque la paz todavía
hasta ahora se podía decir, pero ni eso ya, ¿no? O sea, que es que Claro, ya lo de no, paz, y- vale, justicia también recientemente hemos visto, y luego ya lo tengo En que poner general, aquí de no, o sea, el instituciones punto sólidas, bueno. no tiene desperdicio, el No, objetivo por eso, sí. 16, si Vale, entramos vale. en detalle. Y bueno, y 17 es alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Un poco el espíritu de la ONU no deja de ser ese, ¿no? Que nos entendamos todos, que no haya guerras, que no haya una serie de cosas y que nos alineemos en que es un problema de todos. Es decir, una de las cosas importantes de estos es, yo soy una pyme pequeñita, Claro. si con lo que contaminan China y la India y Estados Unidos y Rusia ya lo que yo haga es irrelevante, ¿no? Bueno, pues tenemos que cuidar los trocitos que podamos nosotros, ¿no? Porque al final sin eso no vamos a ninguna parte. Exacto. Y bueno, a ver, esto es meter esto en la estrategia. No se trata de implantar 17, de que todo esto me afecta o no, pero tú como empresa que procuras generar empatía con tus clientes y nada, si tú seguramente, si van tus amigos a tu casa y te dicen, oye, ¿dónde reciclas esto que voy a tirar? Y dices, nada, igual, no, tal. Pues a alguno no le gusta, ¿no? No le hace gracia. Claro. Esto es igual, o sea, las tendencias, la reputación social de las empresas es muy importante y tú quieres alinearte con por Sí, sí. dónde van los tiros y lo que quieren tus clientes. Vale. Entonces, Oye, fenomenal, porque yo creo que, vamos, ya era necesario, ya habíamos hablado alguna vez, hacer un repaso por los ODS, porque si hablamos de ODS, ODS está muy bien, pero yo creo que los 17 así seguiditos, prácticamente muy poca gente se los ha leído y sabía cuáles eran, ¿no? A mí, cuando los revisamos, sí que me pongo la gorra de empresa y se me ocurren muchas cosas Sí. que se pueden poner en marcha, con lo cual, vale. Otro día, si te parece, Miguel Ángel, podríamos hablar de, vale, ya lo sé, y ahora, ¿cómo podemos implementar Sí. concretamente un plan de desarrollo sostenible acorde con los ODS Sí. dentro de una organización? Es decir, fases, ejemplos de prácticas que te van llevando a cumplir cada uno de ellos, pues para dar una especie de manual dentro de lo que se puede, Sí, sí. pues para que la gente diga, no, mira, es que si yo me voy a plantear 4 o 5 estrategias o acciones este año que vayan alineadas con la sostenibilidad, pues sé que puedo hacer esto, Sí, lo otro. eso es. Has mencionado algunas, sí que es verdad, pero probablemente podamos seguir insistiendo. Sí, en este porque camino. además en este caso cada empresa es diferente y tienes que saber cuál es tu entorno y cuáles son tus problemas en este sentido y tomar camino. Es decir, tienes que hacer un análisis muy Perfecto. uno a uno. Muy bien. Vale, pues bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias Muy bien. también por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias también a Pedro Rodríguez, que ha estado en el control. Y simplemente a las personas que habéis estado ahí, escuchándonos y viéndonos, desearos, como siempre hacemos, una muy buena semana. Y el próximo viernes nos volvemos a ver y a escuchar. Hasta luego.